Una frase en el recreo bastó para abrir una puerta que nadie esperaba. Mi hermana tiene 12 años y está embarazada, y no sabemos cuál de sus hermanos es el padre. Esas palabras, arrojadas entre columpios y risas forzadas, resonaron como un golpe seco. Yo estaba allí para contar esta historia, los secretos oscuros del clan Colt, culto incestuoso revelado. Lo que al principio parecía una tragedia familiar aislada, se transformó en una investigación que desenterró décadas de aislamiento, abuso y un patrón que se repetía de una generación a otra. Me llamo Indefinido, y durante meses seguí documentos judiciales, informes de servicios sociales, entrevistas con profesionales involucrados y testimonios de personas que, por fin, decidieron hablar. No busco espectáculo, busco entender cómo una estructura privada, disfrazada de familia y de costumbres, pudo producir tanto daño sin ser detenida a tiempo. En este relato alterno, mi voz con extractos de informes y con testimonios anónimos, para trazar paso a paso cómo se llegó a ese patio escolar y qué había detrás de la granja donde vivía la familia llamada en los expedientes Clan Colt. La frase en el recreo no surgió de la nada. Llevaba adentro años de secretos que la propia comunidad había ignorado o interpretado como excentricidad. El punto de partida fue simple y cotidiano. Una maestra que notó algo extraño en la conversación de una niña y decidió anotar lo que escuchó. Esa anotación llegó a servicios sociales, que iniciaron una verificación domiciliaria. La primera visita no reveló la magnitud de lo que vendría, pero sí bastaron la persistencia y la acumulación de señales para que la policía y los servicios de protección infantil regresaran. Si esta historia te interesa y quieres que sigamos profundizando en casos reales, investigados con respeto, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más por descubrir y cada nueva pieza del rompecabezas permite entender mejor errores institucionales y cómo proteger a quienes aún no han podido hablar. La familia que en los documentos aparece como Colt vivió durante años al margen. Sus miembros se trasladaban con frecuencia, caravanas, remolques, casas temporales, mudanzas de un pueblo a otro. Los patriarcas del clan, identificados en los expedientes como Tim Colt y June Colt, seudónimos usados para preservar la identidad de los afectados, construyeron una vida que combinaba soledad geográfica con normas internas estrictas. La palabra culto en el título no alude a prácticas religiosas ritualizadas en el sentido clásico. Se usa porque la dinámica familiar mostraba rasgos característicos de un grupo cerrado con doctrina propia, aislamiento social, control absoluto de la información, reglas impuestas por los líderes y una moral interna que anulaba las barreras legales y sociales externas. Según testimonios recogidos por los investigadores, el núcleo del control no dependía de un libro sagrado, sino de una ideología familiar, una versión perversa de amor libre y de obediencia absoluta. Lo que se presentaba en público como tolerancia y hermandad funcionaba adentro como un sistema que reescribía límites básicos. Edades, parentescos y consentimiento dejaron de ser referencias externas para convertirse en reglas internas. Habitualmente, esos sistemas se sostienen con rituales cotidianos, la repetición de consignas, la minimización del mundo exterior y la glorificación de la unidad familiar, que con el tiempo naturalizan conductas dañinas. Los Colt no eran desconocidos para la prensa local por su forma de vida itinerante. Actuaciones musicales en ferias locales, carros adornados y apariciones públicas que proyectaban una imagen de comunidad unida. Esa visibilidad parcial funcionó como contrapeso. Quien los veía cantando en un escenario podía pensar que se trataba de una familia excéntrica pero inocua.
Pero entre actuaciones y caravanas, el interior de las viviendas contaba otra historia. Los primeros documentos oficiales describen casas y remolques en condiciones precarias. Falta de acceso estable a agua corriente, higiene deficiente, problemas de plagas y una mezcla peligrosa entre espacios habitados por adultos y por niños. Se mencionan camas compartidas con animales en algunos alojamientos y la ausencia de servicios médicos básicos en periodos prolongados. Los informes sanitarios describen, a su llegada a los hogares de acogida, cuadros clínicos que combinaban infecciones recurrentes, desnutrición en grados variables y carencias en atención odontológica. Más allá de lo material, los expertos detectaron retrasos en el desarrollo del lenguaje y habilidades sociales de muchos menores, así como conductas que señalaban exposición temprana a sexualidad no apropiada para su edad. ¿Cómo se perpetuó un patrón así? En todas las entrevistas que consulté aparece una palabra que resume el mecanismo: normalización. Cuando los cuidados, las reglas y las relaciones se definen internamente durante generaciones, lo aberrante se convierte en cotidiano. Los mayores del clan, formados en esa cultura interna, transmitieron comportamientos a los más jóvenes, no tanto por maldad planificada, sino por una transmisión socializada. Lo que siempre se ha hecho se acepta sin cuestionamiento. En la investigación, ese proceso se atribuye en buena medida a la figura de Tim Colt, a quien allegados y documentos describen como patriarca, iniciador de prácticas que con el tiempo se consolidaron como norma familiar. Tim, según relatos, comenzó a prevenir límites cuando sus hijas eran adolescentes, imponiendo una lógica relacional que confunde afecto, posesión y autoridad. A partir de ese núcleo, la dinámica se amplió. Hijas que crecieron bajo esas reglas reproducían consciente o inconscientemente el mismo patrón con sus propios hijos. Ahí se arma la cadena. Víctimas que, transformadas por el abuso y la carencia de modelos externos, terminan actuando como perpetradores. Este es uno de los dilemas más dolorosos que enfrenta cualquier sistema protector. La distinción entre culpabilidad y victimización se vuelve borrosa cuando la supervivencia emocional y material se ha forjado sobre la sumisión a un poder familiar. Pero la teoría necesitaba pruebas, y las pruebas llegaron de formas que, en su crudeza, hicieron imposible seguir ignorando el problema. La intervención estatal tuvo varias fases. La inicial fue relativamente limitada: visitas, entrevistas y recomendaciones de escolarización y atención sanitaria. Esas primeras acciones no desmantelaron el entramado. Los Colt respondían con versiones inconsistentes, prevención del ingreso de terceros a sus espacios y, en algunos casos, rotación de domicilios para evitar el seguimiento. Fue la concatenación de testimonios escolares, la insistencia de algunos profesionales y finalmente el informe médico de urgencia que provocó una retirada temporal de menores. Cuando los servicios sociales entraron al lugar por segunda vez, se encontraron con condiciones que confirmaban las sospechas: menores con signos de desnutrición relativa, higiene comprometida y dificultades de desarrollo. En algunos casos se detectaron heridas y lesiones recurrentes que exigieron atención médica inmediata. Los equipos que participaron en la operación describen un ambiente hostil y de negación. La documentación oficial indica que, tras la intervención, se retiraron a 12 menores, con edades que oscilaban entre los 5 y los 15 años. Esa cifra varía en reportes posteriores, pero en las actas de la protección infantil figura la cifra de 12 como punto de partida para el expediente. El proceso de separación de los niños de su entorno familiar no es un acto administrativo sin consecuencias, es una decisión que genera trauma y resistencia, tanto en los menores como en quienes los acompañan.
Para muchos de ellos, salir de la granja fue simultáneamente alivio y pérdida. El único mundo conocido quedaba atrás. Los informes de acogida posteriores, redactados por familias y profesionales anónimos, hablan de niños que no sabían comer con cubiertos, que descubrían olores domésticos comunes o que reaccionaban con pánico a la presencia de extraños. En algunos casos, los cuidadores relataron conductas sexualizadas que, según los terapeutas, eran consecuencia de exposición temprana a situaciones de abuso. Las pruebas médicas fueron determinantes para transformar sospechas en evidencia. Por orden judicial, se solicitaron pruebas de ADN que permitieran establecer la relación de parentesco entre progenitores y descendientes. En esa etapa, los peritos explicaron con cautela el alcance de sus hallazgos. Una prueba de parentesco no documenta la totalidad de las relaciones de una persona, pero sí puede confirmar si existen lazos biológicos directos entre individuos que supuestamente no deberían compartir esa cercanía genética. La Corte autorizó el análisis para los menores retirados, con la finalidad de determinar paternidades y la existencia de consanguinidad. Es importante detenerse un momento y explicar por qué las pruebas de consanguinidad son relevantes, más allá del impacto legal inmediato. Cuando dos personas con parentesco biológico cercano conciben descendencia, aumenta la probabilidad de que genes recesivos se expresen en la progenie, lo que eleva el riesgo de trastornos genéticos raros. Un término técnico que aparece en los informes es autosomal recesivo. Significa que ciertas enfermedades solo se manifiestan si un niño hereda una versión alterada del mismo gen de ambos progenitores. La consanguinidad incrementa la posibilidad de que tanto madre como padre lleven esa misma versión alterada sin saberlo. En algunos documentos del expediente se menciona que un caso infantil presentó un diagnóstico compatible con un trastorno del espectro genético. En concreto, un cuadro descrito en los informes como síndrome tipo Zellweger, un término que los peritos aclaran no prueba por sí mismo la consanguinidad, pero que, en contexto, suma a la preocupación médica sobre el impacto biológico de relaciones cercanas entre progenitores. Mientras los análisis estaban en marcha, la prensa comenzó a tomar nota. El contraste entre la imagen pública de la familia, actuaciones, caravanas, vida nómada y la crudeza de los hallazgos generó un debate intenso. ¿Cómo pudo el sistema fallar? ¿Hubo denuncias previas que se desoyeron? ¿Qué papel jugaron vecinos y autoridades locales? En archivos que obtuve, aparecen al menos un par de menciones antiguas en registros escolares sobre ausencias reiteradas y explicaciones vagas sobre partos ocultos, pero sin que se hubiesen articulado investigaciones profundas. Es un patrón que lamentablemente no es excepcional. Familias cerradas pueden operar durante años bajo la cobertura de la vida itinerante y la indiferencia institucional. La respuesta penal empezó a tomar forma con la acumulación de pruebas. Documentos judiciales mencionan hasta 80 cargos presentados, agrupados contra 8 adultos vinculados al núcleo familiar. Esos cargos incluían denuncias por abuso sexual, coacción y otros delitos conexos. Sin embargo, los expedientes muestran que la traducción de cargos a condenas fue compleja. Declaraciones inconsistentes, dificultades vinculadas a la memoria traumática de los testigos y consideraciones sobre la credibilidad de testimonios recogidos en entornos hostiles complicaron el avance de algunos procesos. Esto no exime a nadie, pero ayuda a entender por qué las causas judiciales suelen tomar años y por qué, en ocasiones, las sentencias resultan parciales o menos severas de lo que la indignación pública demanda. La narrativa pública se alimentó de fragmentos,
Titulares que hablaban de familia aislada, reportajes que exploraban la pobreza extrema y crónicas sobre la vida en caravanas. Pero para entender la dimensión humana detrás de esos titulares, hay que reconstruir la experiencia individual de los menores que llegaron a hogares de acogida. Una cuidadora, bajo condición de anonimato, me contó que uno de los niños lloraba cuando veía uniformes, porque la autoridad le recordaba experiencias de control. Un terapeuta describió sesiones en las que los menores repetían comportamientos que ellos mismos no comprendían, como buscar refuerzo de afecto en la misma persona que les generaba miedo. Esos relatos, contados con profesionalismo y a menudo con tristeza, muestran cómo el daño se expresa de formas diversas, físicas, emocionales y cognitivas. Los equipos interdisciplinares que evaluaron a los niños elaboraron protocolos de intervención que incluían atención médica, terapia psicológica prolongada y planes de inserción educativa. No es suficiente con retirar a un menor de un entorno peligroso. La rehabilitación implica reconstruir habilidades básicas, enseñar normas de convivencia y, sobre todo, generar vínculos seguros. En muchas de las entrevistas consultadas, las familias de acogida destacaron lo difícil que fue que los niños aprendieran a confiar, que aceptaran reglas aparentemente simples y que asimilaran el concepto de privacidad corporal. Estos procesos toman tiempo y dependen de la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y judiciales. Mientras tanto, en los márgenes del expediente aparecían elementos que añadían complejidad. Relatos sobre embarazos ocultos, historias de muertes infantiles con causas atribuidas a enfermedades no diagnosticadas y menciones a comportamientos reproductivos controlados por la dinámica familiar. Exponer estos elementos no busca morbo, busca entender un patrón. La ocultación de partos y la minimización de complicaciones médicas son estrategias que, históricamente, han servido a familias cerradas para evitar la mirada externa. Pero esas mismas estrategias son letales cuando impiden atención oportuna y aumentan la exposición de menores a riesgos prevenibles. A medida que la investigación avanzaba, emergió también una pregunta ética potente. ¿Cómo diferenciar entre actores conscientes de daño y personas que actúan movidas por normas aprendidas? En el análisis de casos similares, expertos señalan que la respuesta no es binaria. Hay quienes ejercen control mediante la violencia directa y planificada, y hay quienes reproducen conductas por sumisión, miedo o falta de herramientas para cuestionar la autoridad familiar. El sistema judicial debe, por un lado, proteger a las víctimas y sancionar a los culpables. Por otro, diseñar medidas restaurativas para quienes también son producto de ese ciclo. En el expediente del clan Colt, varios de los adultos imputados presentaron defensas que apelaban a la normalidad de sus costumbres o a la falta de intención dolosa. La defensa técnica de algunos procesados se centró en desacreditar la veracidad de ciertos testimonios que, según ellos, habían sido obtenidos en contextos traumáticos o con metodologías imperfectas. Esto planteó debates sobre la forma en que se realizan las entrevistas a menores en situaciones de abuso. La necesidad de proteger la integridad del testimonio sin inducir respuestas. El uso de profesionales especializados, la importancia de grabar procedimientos y de preservar cadenas de custodia en pruebas forenses. Las pruebas de ADN, sin embargo, ofrecían algo menos sujeto a interpretación, resultados científicos que podían confirmar relaciones biológicas. Pero incluso allí hay matices técnicos que los peritos han de aclarar ante tribunales y ante la sociedad. Un resultado que demuestre consanguinidad explica aspectos genéticos y puede apuntar a paternidades ocultas, pero no, por sí mismo,
determina el escenario completo de abuso ni la intención detrás de ciertos actos. Es por eso que, en los papeles del caso, los peritos dedican páginas a explicar los límites, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas genéticas. En medio de todo esto, emergió otra faceta del drama, la respuesta del sistema local. Varios informes internos de servicios sociales relevan avisos antiguos, maestros que reportaron preocupaciones por ausencias o por el estado físico de los niños, vecinos que contaban partos no comunicados y profesionales de salud que habían atendido a algunos menores con señales recurrentes de desatención. La acumulación de alertas pone de manifiesto lo que muchos operadores llaman fragmentación de la respuesta. Mensajes que no llegaron a articularse en una intervención coordinada y eficaz. En algunas instancias, la prioridad fue la resolución administrativa. En otras, la falta de pruebas inmediatas llevó a cerrar expedientes temporales. La pregunta que queda flotando es la habitual y amarga. ¿Cuántas señales deben acumularse antes de que el sistema actúe con contundencia? Mientras la investigación pública se intensificaba y los análisis forenses ganaban protagonismo, se decía en voz baja que el caso podría cambiar las prácticas de intervención. En otros lugares, expedientes como este han impulsado reformas, protocolos para entrevistas a menores, equipos interdisciplinarios obligatorios, formación específica para policías y maestros sobre señales de abuso. Habrá que ver si el caso del clan Colt produce cambios reales o se queda como otro expediente que alimenta el asombro momentáneo. Las consecuencias personales, entre tanto, empezaban a tener rostro. Un documento médico anónimo señala que uno de los menores presentaba un cuadro compatible con daño neurológico, que podría relacionarse con episodios de desnutrición y con problemas genéticos. Los equipos de salud elaboraron planes de atención y solicitaron seguimiento especializado. Otros niños mostraban dificultades escolares severas y requerían educación especial, pero el proceso es lento, costoso y en muchos sistemas fragmentado. El gasto más alto no es el económico, es el tiempo que tarda una vida en recomponerse después de sistemas de abuso prolongados. En esas semanas, equipos de periodistas y ONG dedicadas a la protección infantil empezaron a reclamar transparencia, no para exponer nombres, sino para reclamar que las lecciones aprendidas salieran a la luz. La indignación pública, legítima, también planteó riesgos. La posibilidad de sensacionalizar el drama y de vulnerar la privacidad de víctimas vulnerables. Por eso, en cada paso, los profesionales que participé en la reconstrucción del caso insistieron en la necesidad de un equilibrio difícil. Dar a conocer lo necesario para exigir responsabilidad, sin convertir el dolor en espectáculo. A medida que las pruebas científicas seguían su curso, la historia del clan Colt dejaba entrever otra arista, la comunidad local. Algunas personas recuerdan actos benéficos de la familia, muestras públicas y ayuda recíproca entre miembros del clan y vecinos. Esa ambivalencia, que una misma unidad social pueda ofrecer apoyo en algunas áreas y daño en otras, complica la lectura moral y política del caso. No se trata de simplificar a buenos y malos. Se trata de comprender cómo sistemas de vínculo pueden albergar simultáneamente protección y violencia. En los juzgados, el expediente avanzó con diligencias, declaración de testigos, toma de muestras, peritajes médicos y psicológicos. La acusación formalizó diversos cargos, pero la complejidad probatoria y la fragilidad de ciertos testimonios empujaron a la defensa a plantear dudas razonables. Esto no disminuye la gravedad de lo denunciado, pero sí explica por qué, en muchos casos, la justicia no traduce automáticamente la indignación social en condenas contundentes.
La ley exige pruebas más allá de la sospecha. El proceso penal protege derechos incluso de quienes han sido denunciados. Esa protección, necesaria en principio, puede resultar frustrante cuando el balance entre la necesidad de justicia y las dificultades probatorias parece inclinarse hacia la impunidad. En medio de la tormenta mediática, surgieron voces de organizaciones especializadas que reclamaban no solo castigo, sino reparación. La reparación no se limita a una sentencia penal. Implica reconstruir redes de apoyo, garantizar atención médica y psicológica a largo plazo, y diseñar medidas de prevención para que el caso no vuelva a repetirse. Algunos expertos señalan que la intervención estatal más eficaz es la que articula prevención y reparación. No basta con separar a los niños de un hogar peligroso. Es necesario fortalecer entornos protectores y trabajar con comunidades para detectar y actuar a tiempo. Cuando la Corte por fin autorizó los análisis genéticos completos, el ambiente en los equipos de protección y en la sala de prensa se tensó. Un resultado determinante podía confirmar la tesis de consanguinidad y establecer paternidades ocultas. También podía abrir nuevos frentes de investigación y responsabilidades. Por eso, técnicos y abogados coincidieron en la necesidad de interpretar los resultados con cautela científica y con rigor jurídico. En la siguiente etapa de este proceso, de la que hablaremos en detalle más adelante, se conocerán los resultados de esas pruebas y se profundizará en las consecuencias judiciales y sociales que se desprendan. Por ahora, la investigación muestra un patrón doloroso, una familia cerrada, una doctrina interna que normalizó relaciones dañinas y un sistema que tardó en articular una respuesta adecuada. Lo que comenzó con una frase en un recreo terminó desnudando vulnerabilidades institucionales y personales que exigen respuestas urgentes. Al cerrar esta parte de la historia, quedan preguntas que arden. ¿Cómo mejorar los protocolos de detección y actuar antes de que la violencia se cronifique? ¿Cómo garantizar acompañamiento integral a niños cuyas referencias de cuidado fueron violentas? ¿Qué medidas estructurales se requieren para que la protección infantil no dependa de la casualidad de una maestra que escucha y anota? Las respuestas requieren voluntad política, recursos y, sobre todo, una mirada que priorice la dignidad de quienes han sufrido. En las próximas entregas seguiremos paso a paso. Entraremos en los peritajes genéticos, en las audiencias judiciales más relevantes y en los testimonios de quienes quedan a la espera de una reparación que todavía parece lejana. Pero antes de eso, conviene entender en detalle cómo se hizo la intervención inicial, qué encontraron los equipos en la granja y cómo fue la transición de los niños hacia los hogares de acogida. Esos elementos son el puente entre la sospecha y la prueba, entre la denuncia silenciosa y la acción judicial. Y en esa línea se halla, quizás, la lección más urgente para quienes deben proteger a la infancia. Entrar a la granja donde vivía el clan Colt no fue como entrar a una escena de película. Fue enfrentar una acumulación de señales que juntas hablaban de abandono y control. Los equipos de servicios sociales y la policía describieron caravanas apiñadas bajo el viento, ropa colgada que nunca parecía secar del todo, juguetes desperdigados mezclados con objetos de adultos y espacios donde la intimidad se había confundido con la convivencia obligatoria. No repetiré listas macabras. Lo que relatan los informes oficializados son carencias. Falta de agua corriente en momentos prolongados, registros sanitarios incompletos, ausencia de consultas pediátricas sistemáticas y condiciones de higiene que exigieron atención médica urgente para varios menores. Los profesionales que intervinieron hablan de un entorno hostil a la inspección,
puertas que se cerraban, explicaciones evasivas y una retórica familiar que minimizaba cualquier señal de alarma. La retirada de los menores fue la acción más difícil y más necesaria. No fue un gesto simbólico, implicó decisiones judiciales, órdenes de protección y una logística para garantizar la seguridad inmediata de niños que en muchos casos nunca habían conocido una consulta médica regular ni la estructura diaria de una escuela. La orden de retirada se ejecutó con equipos clínicos presentes, precisamente para documentar el estado de salud físico y emocional de los niños desde el primer momento. En el informe inicial se consignaron 12 menores separados de su entorno, edades entre 5 y 15 años, según las actas. La estadística no resume el pánico que algunos mostraron, tampoco el alivio evidente en otros. Para unos, el alejamiento fue una ruptura traumática y para otros, la oportunidad de recibir cuidados que hasta entonces les habían sido negados. Los exámenes médicos realizados en hospitales de la zona aportaron evidencia clínica, infecciones crónicas no atendidas, signos de desnutrición en grados distintos y en algunos casos un desarrollo dental muy deteriorado por la falta de atención. Los equipos pediátricos y de salud mental constataron retrasos en lenguaje expresivo y dificultades en habilidades motoras finas. Fueron estos diagnósticos los que, además de la denuncia social, empujaron a los tribunales a ordenar análisis complementarios, entre ellos pruebas genéticas. Para los profesionales de la salud, una cuestión era clara: la urgencia no era solo legal, era médica y educativa. Los niños necesitaban un plan de atención interdisciplinario que no se resolvía con una intervención puntual. La transición a hogares de acogida abrió una etapa compleja y prolongada. Las familias que recibieron a los menores describieron procesos cotidianos que para nosotros son normales: una comida estructurada, la rutina del baño, el horario escolar, y que para aquellos niños fueron lecciones constantes. Algunos no sabían usar cubiertos, otros reaccionaban con alarma ante el sonido de una puerta que golpeaba. Algunos mostraban conductas que los terapeutas identificaron como manifestaciones de trauma: hiperalerta, búsqueda de afecto en personas no seguras o, por el contrario, desapego emocional. Estas conductas no explican el origen del daño, lo describen. Las primeras sesiones con psicólogos infantiles resultaron clave para establecer diagnósticos funcionales y planes terapéuticos. La mayoría de los equipos coincidió en que la recuperación sería larga y que requeriría un abordaje integral: terapia individual y familiar, apoyo educativo y seguimiento pediátrico regular. En las casas de acogida también aparecieron conductas sexuales inadecuadas para la edad. Los terapeutas explicaron que ese tipo de expresiones, aunque perturbadoras, no deben ser tratadas con criminalización automática. Muchas veces reflejan exposición temprana a sexualidad adulta o modelos relacionales dañinos. La respuesta adecuada combine contención, educación y terapia especializada, no estigmatización. Los equipos de protección infantil que participaron de estos cuidados insistieron en algo que, a simple vista, parece obvio: separar y cuidar no es suficiente. Hay que enseñar y construir nuevas referencias afectivas y sociales. Mientras los niños comenzaban a recomponer su día a día, las pruebas genéticas preparadas por orden judicial avanzaron en laboratorios forenses. El punto que la investigación necesitaba no era sensacionalista, era conservador y técnico. Las determinaciones genéticas buscaban confirmar parentescos y, específicamente, si existía consanguinidad entre progenitores de los menores. En este punto conviene detenerse con claridad. Un resultado que demuestra consanguinidad no dice «esto fue abuso» por sí solo, pero aporta un marco biológico que puede corroborar denuncias sobre relaciones reproductivas entre parientes cercanos.
Los peritos forenses explicaron ante la corte los alcances y límites de esas pruebas. Alta fiabilidad en la identificación de relaciones biológicas, pero la necesidad de interpretar datos dentro del contexto probatorio completo. Los resultados fueron contundentes en su dirección. Las actas judiciales registran que 11 de los 12 menores analizados presentaron indicadores de parentesco entre sus progenitores, es decir, demostraron consanguinidad según los parámetros utilizados por los laboratorios. Ese hallazgo fue una pieza que transformó sospechas en evidencia científica que no podía ignorarse. La precisión técnica llevó a difícil trabajo de traducción. Abogados, jueces y periodistas debieron entender términos de genética aplicados al derecho. Entre las líneas técnicas hubo discusión sobre grados de parentesco detectados y la consecuencia potencial para la salud de la descendencia. Al hilo de esos análisis, se insistió en un punto médico relevante. La consanguinidad aumenta el riesgo de expresión de enfermedades autosómicas recesivas. En términos sencillos, existen genes que solo provocan una enfermedad si la persona los recibe en la forma defectuosa de ambos progenitores. Cuando ambos progenitores comparten ascendencia cercana, la posibilidad de que coincidan versiones defectuosas del mismo gen aumenta. En los expedientes del clan Colt se mencionó un caso preocupante. Un menor con un cuadro que, en los informes médicos, fue descrito como compatible con un síndrome del espectro de trastornos genéticos, catalogado en los papeles como síndrome tipo Zellweger. Los especialistas fueron claros al testificar que un diagnóstico así no prueba causalidad exclusiva de la consanguinidad. Sin embargo, en conjunto con otros datos, consolidaba una imagen de riesgo biológico acumulado en la descendencia de relaciones consanguíneas repetidas. Los documentos médicos hicieron hincapié en que atribuir una causalidad única sería irresponsable. La observación clínica es multifactorial y requiere cautela interpretativa. Con la evidencia genética sobre la mesa, la acción penal cobró mayor urgencia. Tal como se consignó antes, contra 8 adultos se agrupó una batería de cargos, hasta 80 imputaciones en total, según las actas, que abarcaban desde abusos sexuales hasta coacción y ocultamiento de nacimientos. El proceso judicial se convirtió en un espacio de tensiones intensas. La acusación presentó pruebas forenses y testimonios. La defensa cuestionó metodologías y la fiabilidad de declaraciones recogidas en contextos traumáticos. Es aquí donde conviene entender un matiz que se repite en muchos casos similares. La prueba científica puede ser determinante, pero la reconstrucción de hechos pasa por la narrativa de las víctimas y por la forma en que esas narrativas fueron obtenidas y preservadas. Los procesos mostraron, en varios frentes, dificultades probatorias. Las entrevistas a menores, por ejemplo, son terreno delicado. Si no se aplican protocolos especializados, pueden inducir respuestas o generar ambigüedad. La defensa capitalizó esas vulnerabilidades al presentar dudas sobre la metodología de las entrevistas, arguyendo que parte de los testimonios podían haberse contaminado por preguntas sugestivas. En algunos casos, las controversias dieron lugar a decisiones que alejaron a ciertos cargos de la condena firme. Otros procesos derivaron en acuerdos de culpabilidad menores o en condenas que la opinión pública calificó de insuficientes. No es mi papel juzgar las decisiones judiciales, pero sí señalar que la distancia entre la indignación social y la prueba jurídica puede ser amplia, y que esa distancia tiene consecuencias muy reales para la percepción de justicia. Hubo también condenas. Algunas de las personas vinculadas al núcleo familiar recibieron sentencias que reconocieron responsabilidad penal por delitos cometidos contra menores.
En esos fallos, los jueces tuvieron que evaluar no solo la verosimilitud de los hechos, sino también las circunstancias atenuantes o agravantes, coerción, abuso de superioridad o el papel del contexto familiar como mecanismo de presión. No todas las sentencias fueron largas. Algunas resultaron en penas relativamente moderadas y algunas causas terminaron en sobreseimientos por falta de pruebas suficientes para sostener la acusación más grave. Ese mosaico de resultados produjo una sensación ambivalente. Había reconocimiento judicial del delito, pero no siempre la contundencia punitiva que la conmoción social reclamaba. Más allá del castigo penales, surgió un debate imprescindible sobre la responsabilidad social y la reparación. ¿Qué distingue a una persona que fue abusada y que luego reproduce conductas dañinas de aquella que actúa con plena conciencia del daño infligido? En los expedientes del clan Colt, algunos adultos procesados habían sido, años atrás, víctimas directas de los patrones que se investigaban. Abogados, penalistas y psicólogos forenses participaron en audiencias para explicar que en contextos de abuso prolongado, la línea entre la condición de víctima y la de perpetrador puede difuminarse. Sin justificar acciones dañinas, estos aportes permitieron que el tribunal considerara historias de victimización previa como parte del cuadro, tanto para la individualización de la pena como para pensarse en medidas de intervención y rehabilitación. Las voces de expertos en protección infantil que tuve la oportunidad de consultar durante la investigación insistían en dos ejes: la necesidad de sanción cuando hay responsabilidad penal comprobada y la necesidad complementaria de programas de rehabilitación intensiva para quienes, siendo producto del daño, muestran conductas de riesgo para otros. Rehabilitar no significa excusar, significa comprender y responder con herramientas sociales y terapéuticas a un fenómeno complejo. En la práctica, sin embargo, los recursos son limitados y las respuestas fragmentadas. Muchos de los programas sugeridos en informes especializados dependen de una voluntad política y de financiamiento que, a menudo, faltan. El papel de los servicios sociales fue objeto de escrutinio. En los expedientes internos que consulté, hay memos que admiten fallas en la coordinación, avisos que no fueron compartidos entre dependencias, archivos cerrados prematuramente y una falta de interlocución efectiva con el ámbito sanitario. Esta fragmentación no es un defecto moral de quienes trabajan en esas áreas, es más bien una falla estructural, exceso de carga, falta de formación específica en contextos complejos y protocolos que no siempre fueron aplicados con la diligencia que las señales requerían. Algunas recomendaciones que surgieron tras el caso apuntan a mejorar la formación de docentes y de profesionales de la salud, implementar equipos interdisciplinarios obligatorios y crear circuitos claros de información entre escuelas, centros de salud y servicios sociales. La comunidad local reaccionó con una mezcla de incredulidad, dolor y, en algunos casos, negación. Para algunos vecinos del clan Colt, las actuaciones en ferias y festivales eran un recuerdo de cercanía social. Para otros, los ruidos de caravanas y la vida nómada eran el telón de una desatención que hasta entonces no habían querido mirar de cerca. En debates públicos se expresó también la tentación de reducir el caso a la figura del monstruo aislado. Ese esquema simplificador es peligroso porque impide ver que detrás de cada caso hay factores comunitarios, institucionales y sociales que permitieron la continuidad del daño. La responsabilidad es compartida en la medida en que la protección efectiva depende de la capacidad de vigilancia civil y del funcionamiento del Estado. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil que siguieron el expediente hicieron un llamado a la prudencia informativa.
Exigir transparencia sobre procesos, sí, pero proteger la identidad y la salud mental de las víctimas, también. Algunos reportajes tempranos cayeron en el sensacionalismo y tuvieron que ser corregidos. Esa tensión ilustra un dilema permanente. La atención pública y la presión mediática suelen ser catalizadores de cambio, pero cuando se manejan sin rigor, pueden dañar a las mismas personas que se pretende defender. Regresando al uso del término culto en el título que nos convoca, conviene reafirmar la justificación. No hablo de un culto con liturgias y escrituras sagradas, sino de una estructura social cerrada que funcionó con lógica sectaria. Aislamiento, imposición de una moral interna que anula normas externas, control de la información, rituales cotidianos que normalizan lo anómalo y un liderazgo que demanda obediencia absoluta. Esos rasgos, presentes en los documentos y testimonios, encajan con la definición sociológica de un grupo cerrado con mecanismos de adoctrinamiento, es decir, cult-like, sin necesidad de referencias religiosas explícitas. Llamarlo así no es una etiqueta sensacionalista, es una forma de describir la dinámica de poder que facilitó la reproducción del daño. Tras la culminación de varios juicios y luego de las resoluciones judiciales, los equipos de protección comenzaron a diseñar estrategias de reparación que trascendieran el veredicto. Hubo, por un lado, planes personalizados de apoyo psicológico y educativo para los menores. Por otro, iniciativas de formación comunitaria destinadas a docentes, trabajadores sociales y fuerzas policiales. Las ONGs especializadas ofrecieron, y en muchos casos sostuvieron, programas de acompañamiento a largo plazo. Pero los expedientes también dejan una verdad dolorosa. La reparación es incompleta si no va acompañada de cambios estructurales en las políticas de protección infantil. Entre las lecciones prácticas que emergen del caso están varias medidas concretas: protocolos estandarizados para entrevistas a menores, equipos interdisciplinarios permanentes en zonas rurales, formación obligatoria para profesionales que trabajan con familias nómadas y registros interinstitucionales que permitan hacer seguimiento de indicadores de riesgo. Además, hay una recomendación que vuelve con fuerza en el discurso de expertos: la necesidad de invertir en prevención y en redes comunitarias que detecten señales antes de que la violencia se cronifique. No quisiera terminar sin subrayar la dimensión humana que atraviesa este relato. Los menores que pasaron por el clan Colt son personas que merecen privacidad, cuidado y, sobre todo, oportunidades de reconstrucción. Hablar de sentencias y genéticas es una parte del relato. La otra es el trabajo lento y sostenido de restablecer el derecho básico a la infancia. En esta historia hay rostros que no se ven y voces que recién empiezan a modular el dolor en palabras. Ellos y ellas serán, en última instancia, el criterio para medir la eficacia de las medidas tomadas. Si algo queda en claro es que la protección infantil no puede depender del azar de que una maestra escuche y anote una frase en un recreo. Ese azar fue lo que desencadenó la intervención en el caso que narramos. Los sistemas deben ser capaces de articular respuestas antes de que el daño sea irreversible. Para eso hacen falta recursos, formación y voluntad política. También hace falta responsabilidad individual, denunciar señales, apoyar políticas públicas eficaces y acompañar a las organizaciones que trabajan en terreno. Al terminar este recorrido, quiero insistir en dos compromisos prácticos. Primero, en la descripción de este video encontrarás enlaces a fuentes de prensa confiables, a fragmentos de los documentos judiciales públicos consultados en esta investigación y a organizaciones dedicadas a la protección infantil que operan en la región. Segundo, si este relato te ha conmovido,
La forma más útil de canalizar esa emoción no es viralizar titulares, sino apoyar a entidades que trabajan con menores en riesgo, informarse sobre líneas de denuncia locales y, ante cualquier sospecha, comunicarse con las autoridades competentes. Compartir con responsabilidad también es parte de la respuesta. La historia del clan Colt revela una cadena de fallas, culturales, institucionales y personales. Revela también que la evidencia científica y el trabajo interinstitucional pueden romper el silencio, aunque el camino hacia la justicia y la reparación sea largo y complejo. Si este relato despierta en ti preguntas o inquietudes, te invito a consultarlas en los recursos que dejamos en la descripción y a participar en los comentarios con respeto. Aquí buscamos entender y ayudar, no convertir el dolor en espectáculo. Para quienes estaban esperando un cierre judicial rotundo, la verdad es que la justicia rara vez es simple y las condenas no borran el daño. Para quienes buscan esperanza, existen caminos de reparación y programas que ofrecen soporte real a las víctimas. Apoya, informa, denuncia. Si quieres contribuir de manera directa, revisa las organizaciones que listamos en la descripción. Si conoces señales de abuso, por favor, comunícalo a las autoridades competentes. Este caso nos recuerda que la protección de la infancia depende de la vigilancia colectiva y de la decisión de no mirar para otro lado.